donde las ideas suenan fuerte. Mi nombre es Laura y te invito a mi podcast Ecléctica Curiosa. Soy psicóloga, sexóloga, cantante, entre otras cosas. Te invito a que me puedas escuchar. Va a haber invitados de lujo donde vamos a profundizar en la salud emocional en sentido muy amplio. Vamos a relacionar con el arte, la ciencia, la filosofía, el humor y mucho más. Los espero. Hola a todos y todas, volvemos después del receso invernal de julio al episodio número 12. Mi nombre es Laura, soy psicóloga, sexóloga y hoy vamos a tratar un tema súper interesante y muy pedido, por lo menos por varias usuarias y pacientes. En este episodio, el 12, vamos a hablar del deseo de la mujer después de los 40, conceptos muy hablados como son la perimenopausia y la menopausia. Vamos a tratar de desmistificar algunos temas, no solo desde algo netamente fisiológico, sino también poder integrarlo con aspectos psicológicos y sociales, porque la sexualidad es algo muy complejo, el deseo es algo multideterminado, y quien nos va a acompañar a trabajar sobre este tema tan interesante es la doctora Bisutti Gabriela. Gabriela es médica, tocoginecóloga integrativa, especialista en ginecología y obstetricia, PNI, obstetricia de alto riesgo, diabetes gestacional y pregestacional, docente universitaria en la UNCO, fue jefa de residentes y coordinadora del PFO en el Hospital Heller y médica del Hospital Heller. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo estás, Lau? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, Gaby, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y vamos a ver cómo trabajamos un poco este tema. De los talleres que vengo trabajando en sexología, siempre me falta esta como patita como más médica. Por ahí me hacen preguntas respecto de lo hormonal. Y me gustaría que hoy lo pudiéramos trabajar un poco juntas. Hay como todo un mito que después de los 40 hay como un apagón ahí del deseo sexual. Hablando de la perimenopausia, y la idea era poderte preguntar qué hay de real, qué está pasando a nivel fisiológico y qué parte de eso tiene más mitos que realidad. En realidad, sí, la verdad que yo por ahí pienso que es uno de los mitos más dañinos que se ha como trasladado de generación en generación, porque al menos a las mujeres nos ha generado mucho daño a lo largo del tiempo, porque sinceramente nos obligó como a apagarnos. Y a lo largo del tiempo eso, la medicina, viste que avanza de una forma descomunal, y gracias a eso y gracias a que también nosotros como profesionales nos hemos ido descontracturando un poco de lo que la medicina nos ha enseñado a ser tan lineales a veces, hemos ido buscando estrategias para abordar esta etapa, porque sinceramente es una etapa de la mujer, hoy por hoy con una expectativa de vida como la que tenemos, la etapa de la perimenopausia y la menopausia abarcan un tercio de la vida en la mujer, ¿sí? Entonces imagínate, es un tercio de tu vida que automáticamente uno dice, bueno, llegué a los 50, bueno, listo, ya está, es el momento en el que si no tengo relaciones, bueno, ya tengo 50, si no tengo deseo, bueno, ya tengo 50, ya no me viene la menstruación, bueno, tengo que sentir sofoco, es normal, y es como que eso es algo que se ha trasladado de generación en generación, y hoy, al menos desde mi mirada, y habiendo pasado por este camino como ginecóloga y ahora como médica integrativa, mi mensaje más real y sincero es que si bien la sintomatología existe y es real, no tiene un trasfondo solamente hormonal, ¿sí? No somos hormonas, nuestro cuerpo no son solo hormonas, y que si bien la fisiopatología de la perimenopausia y la menopausia arrancan con ese periodo en que nuestras hormonas empiezan a descender, hasta prácticamente desaparecer y quedar en niveles muy bajitos, toda esa sintomatología puede arrancar con ese cambio hormonal, pero también va a traer aparejado un montón de otras situaciones que tienen que ver con cambios metabólicos, con situaciones emocionales de esa paciente, con cambios psicológicos que van atravesando por la etapa de la vida de la mujer en ese momento, por los vínculos, y que si bien hay mucha sintomatología que es real, hoy
y siempre tuvo tratamiento, y hoy estamos como mucho más capacitados para abordar esta etapa con estrategias no solamente farmacológicas, sino también en cuanto a lo que es la modificación de los estilos de vida. ¿Sí? Eso también está comprobado, de que todo lo que es la modificación de la alimentación, de la actividad física, el buen descanso, la reducción de los niveles de estrés, todo eso modifica la forma en la que atravesamos esta etapa, ¿sí? Así que sí, si bien es real mucho de lo que se dice, hay mucho que no, y eso está bueno que lo podamos hablar hoy acá. Sí, pensaba en esto también como sexóloga, de cosas que he hablado con algunas pacientes, que a veces hay tantos prejuicios, tantos tabús con la sexualidad, que la etapa de la menopausia ha sido una etapa de liberación, porque al ser por ahí más grandes y los cambios del cuerpo, que ahora vamos a trabajar un poco eso, les ha permitido como soltar algunos prejuicios. Tal cual. Y poder conectar más con el deseo, que por ahí a veces no tiene que ver solamente con esa etapa del ciclo vital, lo fisiológico, sino con todo lo que nos pasa como mujer a ciertas edades, ¿no? ¿Qué podemos pensar y sentir o qué nos empezamos a permitir? Y después en esto de la etapa, de que es una etapa re larga, pensaba en pacientes que por ahí han tenido una menopausia precoz por alguna histerectomía o alguna cirugía, capaz a los 40 han empezado con síntomas de menopausia y si han vivido poner hasta los 80 es la mitad de tu vida. Entonces imagínate de pensar, no hay deseo. Bueno, no, es un mito que está bueno que lo sigamos charlando. Tal cual. Yo siempre lo que les digo, porque uno va al deseo y automáticamente lo relaciona con el deseo sexual. Y el deseo va más allá de lo sexual, es el deseo, esto como decís vos, el deseo vital. Cambia el contexto biológico en el que uno lo vive, pero digamos, todo lo que uno transita lo puede ir manejando en función de todo esto que venimos hablando, de los estilos de vida, de las terapias de reemplazo hormonal que hoy se están utilizando, y llevar esa transición de la vida, la transición, ¿por qué? Porque bien sabemos que la perimenopausia es esa transición que después termina en la menopausia, que son esos 12 meses en donde la mujer deja de menstruar. Eso es como, está bueno como esclarecer ese concepto, porque muchos piensan que uno entra a los 40 y empezás con los síntomas perimenopáusicos, ya te consideras menopáusica, y no. La perimenopausia casualmente es un periodo transicional en donde la mujer todavía puede menstruar, a veces va a menstruar, a veces no, a veces va a ovular, a veces no. A veces va a tener sintomatología muy marcada y otros meses no, y tiene que ver con esa fluctuación hormonal que se genera en este periodo, que por ahí va de los 40 a los 50, y después de los 50 generalmente ya entramos en lo que sería la menopausia, que son esos 12 meses en amenorrea, que es la falta de menstruación, en donde muchas mujeres consultan recién en ese momento, ¿sí? Cuando ya no, me dicen, no, hace 2, 3, 4 meses que no menstruo, y bueno, empezamos a hacer todo lo que sería el inicio de los estudios médicos para poder encontrarnos con una realidad, digamos, biológica de lo que está atravesando ese cuerpo. Porque una cosa es la sintomatología de lo que la paciente te refiere, y otra cosa es lo que el cuerpo nos está manifestando en ese momento mediante los laboratorios, mediante nuestros niveles hormonales, nuestros niveles vitamínicos. Y bueno, también lo que yo siempre les digo, que es una etapa súper importante, la perimenopausia, para empezar a implementar esos cambios en todo lo que son los estilos de vida, para llegar a la menopausia de una mejor manera. Bien. Y también en la formación de sexología me acuerdo cuando estudiamos un concepto que para mí no era tan escuchado, que es la andropausia, que sería como el ciclo vital muy similar a la menopausia, si lees las características de lo que le sucede al hombre. Y bueno, en esto pensaba todo el prejuicio que hay sobre la menopausia, porque los síntomas algunos son muy parecidos, esto de la irritabilidad, los sofocos, hay una baja de la libido, hay una baja de ciertas hormonas. Lo que no se termina, no es tan rápido, diríamos, como en la mujer, es esto de la capacidad de la reproducción. Y creo que ahí hay un peso fuerte, cultural,
de por qué hay tanto estigma con la menopausia y no tanto con la andropausia. O por lo menos yo lo siento así en lo que escucho. Sí, sí, y también en el punto de vista que la andropausia llega en un tiempo de vital del hombre que es mucho más adelante que el de la mujer, no es en el mismo momento. Quizás en la andropausia llega pasado los 60 y como que en otro contexto del hombre, que también el prejuicio es mucho lo que te condiciona eso, porque sí, la mujer estamos como más condicionadas por la fertilidad. Eso es una realidad. Bueno, y sin pensar en estas causas así como determinantes, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la perimenopausia que pueden sí llegar a impactar en nuestra vida sexual? Y la sintomatología en general es muy variada. No todas las mujeres sienten lo mismo, no todas las mujeres lo sienten en la misma intensidad, en la misma magnificación, pero dentro de lo que es la sintomatología, lo más frecuente y por lo que más consultan las usuarias es por los sofocos, porque es como lo más molesto, lo que más genera despertares nocturnos, pérdida de lo que es la conciliación del sueño, generan mucho insomnio y eso les condiciona mucho en el día. O sea, el mal descanso, el no poder tener una reparación, digamos, de todo lo que es nuestro cuerpo a la noche con ese descanso reparador, hace que les condicione mucho en el día y en el día genera falta de concentración, falta de memoria, mal humor, intolerancia, muchos síntomas, lo que es la parte psicológica, que es lo que nosotros por ahí abarcamos en lo que es la psiconeuroinmunología. La parte psiconeurológica es como son los síntomas que más se ven como perjudicados por esos despertares nocturnos que por ahí generan los sofocos. Niebla mental es otro, Gaby, que he escuchado mental, hace sí. poco, lo empecé a escuchar como que era muy frecuente. Sí, y tiene que ver porque el descenso de las hormonas que se producen en la menopausia, que es el estrógeno y la progesterona, son nuestras hormonas ováricas, que descienden en la menopausia y se alteran su ritmo de trabajo en la perimenopausia, están muy relacionadas con la secreción de neurotransmisores a nivel cerebral. Se encargan de regular serotonina, GABA, dopamina, ¿sí? Entonces son todos los neurotransmisores que nosotros utilizamos a nivel cerebral para regular nuestro estado de ánimo. Por eso aparece la niebla mental, la irritabilidad, el cansancio, ¿sí? El no poder recuperar la falta de sueño, es como un círculo vicioso, ¿viste? Que se va alimentando una cosa de la otra, porque el hecho de que se altere el sueño, se altera el cortisol, y el cortisol también está relacionado con la alteración de los neurotransmisores cerebrales, ¿sí? Por eso en el estrés, que aumenta tanto el cortisol, también se relaciona con estos cambios en el humor, con la irritabilidad. Entonces, dentro de lo que son las sintomatologías, lo más frecuente es eso. También otro que es un síntoma muy frecuente es el síndrome que se debe a la atrofia de la zona genital, ¿sí? Lo que sería el síntoma urogenital, en donde aparece mucho lo que es la sequedad vaginal, por la falta de hidratación de las paredes de la vagina, que eso se pierde por la falta de estrógeno, ¿sí? También aparece mucho lo que es el ardor al orinar, las molestias para poder hacer pis, la pérdida de la elasticidad vaginal y consecuentemente todo esto también trae aparejado la disminución de la libido, pero no por falta de deseo, sino porque el hecho de que genere dolor la relación sexual, automáticamente nuestro mismo cuerpo es un mecanismo de defensa que se genera, pues dicen, a ver, esto me duele, no lo quiero hacer. Entonces es como que nosotras mismas nos decimos, no, la verdad que no tengo ganas de tener relaciones sexuales. Y ahí se confunde mucho la pérdida del deseo con la real pérdida del deseo, que es por la disminución de esto de la libido que hablábamos recién, que también es un síntoma característico de la menopausia. Y esos como que son los síntomas más frecuentes. Y yo que lo vengo viendo como ginecóloga, lo que más me consultan son los vasomotores, ¿sí? Esos es como que van a la cabeza siempre, que sería todo lo que es el sofoco. Es lo más molesto. Bien. Eso. Sí. Te iba a preguntar, retomando, ¿no? Cómo ir relacionando el ciclo vital, cómo impacta esta transición en el vínculo de pareja. Y pensaba en esto, por ejemplo, más o menos a los 40, que
hay distintas como realidades, que puede ser o de una pareja de muchos años, ¿no? O que puede ser alguien que se esté divorciando, que también es algo que puede ser bastante frecuente. ¿Y cómo comunicar esto que nos pasa sin sentir vergüenza? Viste que vos hablabas recién de la sequedad, hay como muchos mitos. Tengo muchas pacientes que consultan en la terapia sexual, Sí. porque han ido a algún médico y les dicen, no, bueno, pero es normal que te duele. La verdad que no es normal y hay cosas para hacer, pero bueno. Exacto. Pensando en la pareja, ¿has tenido así alguna consulta que dé vergüenza? ¿Qué te suelen consultar? Sí, algo que a mí me resulta hasta frecuente de escuchar esto que estás diciendo, de que las pacientes consultan porque dicen, me dijeron que es normal, pero a mí no me hace bien. Entonces yo siempre manejo ese concepto en el consultorio de que si no te hace bien, no es normal. ¿Sí? Independientemente que sea algo frecuente y que vos entiendas de que, bueno, sí, bajan los estrógenos y la progesterona y esto es parte de la sintomatología que tengo que atravesar por la menopausia. Pero si te hace mal, no es normal, ¿sí? También me pasa mucho con la menstruación. Tengo mucha consulta de pacientes que dicen, yo siempre menstrué mucho y lo asumen como algo normal. Claro. Y vos decís, bueno, pero que siempre lo hayas tenido, no quiere decir que sea normal. Claro, cuando uno por ahí no tiene conciencia de eso, no lo hace como síntoma y no llegas a la consulta. Tal cual. ¿Por qué? Porque desde que se iniciaron sus menstruaciones, siempre sus menstruaciones fueron abundantes. Y te llegan a la consulta con una anemia crónica, con un montón de déficit vitamínicos, nutricionales, porque obviamente tiene una pérdida hemática todos los meses abundante, que genera una desnutrición, digamos, de todo lo que son, de todo lo que son nuestros minerales y todo lo que forma parte de nuestro organismo, que se libera con la misma menstruación. Y vos decís, ¿cómo puede ser que sea normal? Y llegan como si fueran un papelito, todas pálidas, blancas, sin poder moverse, con sueño, somnolencia, caída del pelo, todos los síntomas de una anemia crónica, pero asumiendo de que era parte de su normalidad porque toda la vida menstruaron mucho. Entonces vos decís, no es normal. Y lo mismo pasa con la menopausia. Si los síntomas climatéricos son estos, sí, son estos, pero si te hacen mal, no es normal. ¿Sí? Entonces lo ideal es que el concepto que quede es que cuando uno se siente mal con alguno de los síntomas que aparecen en esta etapa, que consulte. Si son los sofocos que no te dejan dormir, que te levantas y que son frecuentes y que te generan insomnio y que no podés descansar, hay que consultar. Si la atrofia vaginal te genera ardor, molestias al orinar, molestias para tener relaciones sexuales y eso te impide tener relaciones sexuales, hay que consultar. Y volviendo a lo que al eje de la pregunta, que lo que me hacías en cuanto a la pareja y al vínculo, yo creo que lo fundamental, independientemente de si es una pareja de años o es una relación nueva, es la comunicación. La comunicación tiene que ser clara y no hay que tener vergüenza porque es parte de un proceso natural, biológico, y que tanto las mujeres como los varones sabemos que esto existe. Por ahí un poco de falta de información, pero creo que hoy por hoy cada vez se está moviendo más esto de tratar de informarnos mediante las redes. Antes los médicos nos encontrábamos en 4 paredes dentro del consultorio. Ahora cada vez estamos saliendo más a difundirnos en las redes porque casualmente vemos que transmitir esta información masivamente ha traído múltiples beneficios y por eso lo estamos haciendo. Sin embargo, es algo que nos genera un trabajo extra a nosotros, porque nosotros no estamos acostumbrados como profesionales de la medicina a estar frente a una pantalla o estar frente a un micrófono. Claro. Y obviamente es un gasto energético, pero es como yo siempre digo, uno tiene que verlo desde la abundancia y no desde la carencia. Para mí esto es una inversión de tiempo, porque sé que esto va a llegar masivamente a un montón de personas que puede ser muy beneficioso, ¿sí? Y a su vez también me expone a mí quizás a que me conozcan, a que conozcan mi trabajo. Entonces, más que una pérdida de tiempo para mí o una inversión en tiempo, es algo que me genera mucho bienestar, porque yo sé que tanto a mí como a un montón de personas esto les puede ser útil, les hace bien, y cada vez que la comunicación esté en el medio de cualquier vínculo, siempre va a ser muy sanador. Yo, por ejemplo,
saliéndome de mi rol profesional, yo hace 21 años que estoy en pareja con la misma persona, que es el padre de mis hijos, y he atravesado todas las etapas de mi vida, porque nosotros empezamos con 19 años. Todos los ciclos vitales. Claro, exactamente. Unos cuantos. Entonces nos hemos acompañado en esa parte que cuando éramos más adolescentes, después en la parte de la adultez, después cuando fuimos padres, y ahora que nos encontramos criando hijos que todavía son chiquitos, pero desde una etapa en la que hay un cambio hormonal, hay un cambio físico, que eso también es importante que lo hablemos porque la perimenopausia y la menopausia generan un cambio metabólico y que eso se ve reflejado muchas veces en nuestro aspecto físico y no nos reconocemos enfrente al espejo, y eso también es una consulta frecuente que creo que no la mencioné anteriormente. Claro, es un duelo también. Y eso, sí. Porque es un cambio corporal. El cambio corporal es algo que modifica mucho el vínculo. Es que erotizarse con un otro, pero siempre arranca desde uno, ¿sí? Yo también tengo muchas pacientes adultas que nunca se han masturbado, entonces también desconocen muchas cuestiones de su cuerpo, o que tienen mucha vergüenza de hablar con su pareja y no pueden instalar esto de en el acto sexual, sea conocido o poco conocido esta persona, por ejemplo, llevar el gel. O si son parejas heterosexuales, pensar en que el único acto sexual no es la cuestión penetrativa, ¿no? Exacto. Si hay dolor, por ahí hay como otras cuestiones graduales o formas de encuentro de zonas erógenas que son ultra placenteras y que no va todo por ahí. Pero bueno, a veces es difícil introducir eso porque hay ciertos tabús y algunas parejas también están en desacuerdo, por ejemplo, con algún juguete que a veces son dilatadores que están dentro de los tratamientos de la terapia sexual. Entonces suele ser un tema muy tabú. Aunque parece que no, hay como mucha sexualización en las redes, pero hay cosas como muy profundas del encuentro con el otro, del amor, del diálogo y demás que todavía cuestan un montón. Tal cual, y capaz que incluso hasta en las parejas que son como de más tiempo y más años, cuestan más introducir esos nuevos cambios que por ahí hacen a esto que vos decís de ver la sexualidad no solo desde la penetración, y no tendría que ser así, porque a medida que uno va pasando el tiempo tendría que tener la confianza con el otro para poder comunicarse desde un lugar sincero, porque el placer va cambiando, y dentro de ese cambio no tenemos que inhibir el placer, sino buscar la forma de encontrarlo desde otro lugar, como vos decís, bueno, a ver, la penetración no está siendo algo placentero para mí en este momento. ¿Cómo lo puedo adaptar? También pensaba, hace poquito me invitaron a dar un taller con pacientes diabéticos y justamente cuando hay alguna cuestión metabólica que influye todo lo que tiene que ver con la cuestión circulatoria, afecta la erectibilidad del pene, del clítoris y empieza a generar algunos trastornos en el encuentro sexual. Y lo importante que es hablar de eso, de los tratamientos. Ahora vamos a ir un poco ahí. En este cambio corporal, cómo afecta la erótica personal y la capacidad de sentirnos deseables, esto que veníamos hablando. O sea, ¿por dónde empezamos a reconectar? No sé qué pensás vos. Sí, vos sabés que últimamente me ha pasado de tener muchas consultas de mujeres más de 60 que consultan no por pérdida del deseo sexual, sino porque no están teniendo relaciones sexuales por impotencia de la pareja. Ajá. Entonces yo siempre esto lo charlo, y esto que decíamos recién de que de encontrar las formas de buscar el erotismo desde otro lugar. Y justamente ayer hablaba con una consultante porque ella me comentaba su pareja era diabético y casualmente todos los problemas no solamente circulatorios sino neuropáticos que generan la pérdida de la erección en el hombre, sobre todo en los diabéticos, y la diabetes encima es una enfermedad súper frecuente hoy por nuestros malos hábitos de alimentación y nuestros estilos de vida. Entonces va a ser algo que cada vez va a ser más frecuente de ver en el hombre también, ¿sí? Y hablábamos de eso y yo le preguntaba a ella si el no tener relaciones sexuales a ella le generaba una incomodidad o si ella seguía teniendo deseo y eso de no poder concretar la conexión sexual con su pareja era algo molesto para ella. Y ella me decía que no, que la verdad es que ella se sentía muy plena en este momento y que tenía tantas cosas en su vida que por ahí el encontrarse con su pareja no pasaba hoy por lo sexual. Entonces le dije, perfecto, si a vos no te genera un malestar, está bárbaro. El tema es cuando nos genera un malestar.
Si yo no me puedo encontrar sexualmente con mi pareja y eso me genera un malestar a mí o a mi pareja, y probablemente eso sea un problema, exacto, un problema para alguno de los dos y termine con alguna dificultad en la pareja, ¿sí? Y yo creo que el principal lugar donde tenemos que para comenzar, digamos, con esta reconexión con nuestro cuerpo, es empezar a trabajar en nuestra autoestima, en nuestro amor propio, en poder encontrar en nuestra nueva imagen a nuestro verdadero yo, porque nosotros seguimos siendo la misma, ¿sí? Entonces, lo que cambia es lo que veo desde afuera. Entonces, como vos decías recién, el erotismo no pasa solamente por el cuerpo hegemónico, ¿sí? Sino más bien por encontrarme yo en esta nueva forma de mi cuerpo, amarlo, respetarlo, seguir buscando sitios y lugares de placer que no sean solo con la penetración. Esto de la masturbación que vos mencionabas recién es súper importante porque las mujeres, al menos yo que atiendo mujeres, no puedo hablar de los hombres, pero las mujeres no se masturban. No, sobre todo en esta etapa que yo estoy viendo de las mujeres que vendrían a ser hoy menopáusicas o perimenopáusicas, estamos hablando de mujeres de 50, 60 años, vienen de una generación muy distinta a la nuestra, ¿sí? Entonces, generacionalmente, yo si tengo que hablar de masturbación o de búsqueda de placer sexual en ellas, de búsqueda de placer sexual, es muy poco frecuente que ellas me mencionen que lo han intentado alguna vez. O quizás también sea por vergüenza. No se animan a contarlo. Exacto, también. Si hay como un tabú ahí tremendo. Tal cual. Sí. Pero bueno, si es por vergüenza, me deja más tranquila porque digo, bueno, en el fondo lo están haciendo. Pero si es por tabú o por desconocimiento, es algo en lo que habría que trabajar. Vos como sexóloga, por ahí podríamos trabajar en algo súper copado para mostrarle a la población y para difundir un poco más este concepto, porque la verdad que si uno no conoce sus puntos de placer, ¿cómo puede...? El mapeo de las zonas erógenas que le decimos. ¿Cómo podés vincularte con el otro si vos mismo no conoces cuáles son tus lugares de deseo y de placer? Tal cual. Y pensaba dentro de esto del ciclo vital, no solo que por allí a los 50 por ahí empiezan a aparecer algunas patologías clínicas que quizás antes no, capaz con malos hábitos, el cuerpo banca y en algún momento se desencadena alguna patología por alguna predisposición genética también. También se dan cuestiones en lo social como es la jubilación. También. Entonces son como muchos cambios que implican a este ciclo vital y cómo cada uno lo procese, qué sentido le da. Hay gente que, no sé, empieza a viajar, a disfrutar, encuentra como un pleno goce y hay gente que se deprime, se encierra, no encuentra un nuevo rol sino es trabajar. Y esto de también pensaba en el sentirse deseable cuando hay una cuestión que se dice esto del edadismo, como de que tenemos una cuestión de caducidad respecto del erotismo con la vejez, ¿no? Como que es difícil sentirse sexy, deseable, cuando es el discurso predominante, todo el tiempo nos dice lo contrario. Tal cual. Pero bueno, hay que trabajarlo porque es un desafío real. Tal cual, sí, y esto que decías vos recién del tema de la jubilación, es tremendo como uno se siente autoválido por el simple hecho de trabajar y de repente cuando dejas de trabajar es como que decís, bueno, no sirvo para nada, ¿viste? Como que te encontrás en un lugar y decís, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí. A mí no solamente me pasó de verlo como médica, sino como hija, ¿viste? Estoy en ese momento también en el que veo a mis papás que están grandes ya se jubilaron los dos. Y como que no quieren dejar de trabajar y vos decís, es el momento para dejar de trabajar, viajar, disfrutar de no solamente de la vida, de esto de todas las cosas que no podés hacer cuando estás en una relación de dependencia, que estás 8 horas trabajando todos los días, que tenés limitada tu disponibilidad para salir de vacaciones. O sea, ahora tenés todo el tiempo para vos, libre, no le tenés que pedir permiso a nadie. Yo digo, debe ser un momento en el cual plenitud, porque decís, puedo viajar y no tengo que estar pensando cuántos días me quedan de vacaciones y me voy a poder ir a conocer Europa porque
tengo 5 días y me quiero ir 20, ¿entendés? Entonces, esas cuestiones que digo, esto lo mencioné, yo tengo 2 mentoras y mis mentoras siempre hablamos con la menopausia de que cómo se relaciona la menopausia con la pérdida o la carencia. Porque menopausia, ¿viste? Ya el término nomás te lleva a algo que se está cortando o algo que falta menos. Sí. Entonces con ellas hablamos mucho, que les mando un beso, Nicole y Maca son mis mentoras. Ellas me decían, bueno, entonces vamos a cambiar el formato y le vamos a decir plenipausia. Y ahí empezamos a hablar de plenipausia y es algo que yo lo trabajo también en mis redes y es un término que es hermoso, porque si hay algo que yo rescato en este momento es de que la menopausia es un periodo de plenitud, que hay que vivirlo con plenitud, porque la sintomatología pasa, se trata, hay reemplazo. El sexo se vive más libremente si uno lo ve desde ese lugar, donde ya no hay riesgo de embarazo, ya no hay menstruación, ya no hay incomodidad en la zona genital, en el sentido de esto de que muchas veces muchos se limitan de tener relaciones sexuales por el periodo menstrual. No tengo que estar pendiente de los hijos porque los hijos ya están grandes, ya no trabajo, entonces hay un montón de obligaciones que ya desaparecen. ¿Cómo no vivirlo desde la plenitud? Pensaba en esto de ya no hay riesgo de embarazo, pero sí de enfermedades de transmisión sexual. Tal cual. Con esto que hemos tenido algunos rebrotes, no sé si vos tenés las estadísticas, pero de sífilis, tremendo. Así que si por las dudas lo retomo. Tiramos ahí el dato de color. Datos de color. Que se cuiden, que usen preservativo. Tal cual, algún método de barrera. Bueno, y retomando algo de los mitos, por ahí como para ir debatiendo, ultimando algunas cosas. ¿Qué pensás vos si la culpa apaga el deseo? Yo creo que sí, muchísimo. Y esto lo digo como persona, no como profesional. Yo trabajo mucho con mi psicóloga la culpa y creo que es algo que se repite en el consultorio también. Y vos como psicóloga también lo debes ver. Sí. Sí, creo que la culpa apaga mucho el deseo porque siempre hay un porqué, un pero, siempre hay algo más importante. Entonces, muchas veces en el siempre hay algo más importante, terminamos postergando y... ¿sabes cómo lo trabajo yo mucho? Con la lista de impostergables. No sé si vos lo trabajás en el consultorio. Nunca lo trabajé así. ¿Cómo sería? Bueno, la lista de impostergables son las cosas que yo siempre les digo a mis pacientes. Ustedes tienen que tener lista de impostergables. Porque la lista de impostergables es lo que te dice que vos en el día a día hay cosas que no las vas a negociar. Ah, sí, como innegociables sí los hemos trabajado, como bueno, cuando trabajamos límites y comunicación y qué negocio y qué no. Exacto. Sí. Bueno, eso, en el trabajar los límites, para trabajar la culpa, para mí hay algo que me sirvió, es de hacer la lista de los impostergables, porque creo que ahí uno puede como encasillar bien cuáles son las cosas prioritarias en la vida y después lo otro pasa a ser lo que si se puede lo hago, lo que lo hago con mi tiempo, a mi tiempo, como puedo, con lo que tengo. Y eso es una de las cosas que te permite trabajar la culpa, porque si no siempre estamos trabajando, no llegué a hacer esto, no llegué a hacer lo otro, hoy no pude, hoy no les pude cocinar algo a los chicos y les tuve que dar galletitas para el desayuno, ¿viste? La típica. Y comen saludables y no tengo tiempo. Eso pensaba también, ¿no? Porque las mujeres de 50 de hoy, hay un alto porcentaje de que han trabajado fuera de la casa y dentro de la casa, y toda esta demanda de cuidados del otro, ¿sí? Hablando de plenipausia, por ahí pensando en muchas pacientes que yo tengo de esta edad, que por ahí no tienen los privilegios o los medios como para decir viajo, y que todavía están al cuidado de los nietos, por ejemplo, Tal ¿no? cual. Y toda esa demanda, y la culpa que da decir que no, y todo este cuidado del otro que hace que sea en detrimento del autocuidado, ¿no? Tal cual. Y todo lo que hay que desandar a nivel de los prejuicios y de cuestiones de género que se transmiten también socialmente, y que hace que las mujeres, no digo que los varones no, porque hay muchos varones culposos, pero que haya algo de la culpa que en las mujeres se pone muy en juego. Sí, las mujeres de por sí ya es como, no sé si nacemos con culpa, pero es como que estamos condicionadas por la culpa, por esto mismo que seguimos hablando cultural, de que la mujer tiene como más obligaciones, como que está más en la casa, como que yo siempre me acuerdo de que con mi pareja hacemos, por ahí digo, ¿vos te acordás cuánto calzan los chicos?
Y ahí como que lo pongo en jaque, porque son cosas que vos no te das cuenta, pero son mínimas, pero van incorporándose la información y te van ocupando espacio. Ajá. Y un día vamos a necesitar hacer un catch-up de información para que entre nueva y vamos a tener que sacar todo eso de adentro. Entonces digo, alguien tiene que estar preparado para acordarse de esas cosas. Son pequeñas, pero ocupan tanto la mente. A mí me pasa a diario las actividades escolares. Yo me imagino en esto que decís de las madres que ya fueron madres y que ahora son abuelas y que crían hijos y crían nietos. Tremendo lo que debe ser la carga mental. Yo trabajé mucho con mujeres de esta edad, con esta sintomatología y con esta transición de la vida en el Centro de Salud Almafuerte, y me pasaba mucho de ver esta realidad de mamás que criaban hijos y nietos y que tenían todos en la casa. Y trabajamos en el tiempo, estuve 6 meses en Almafuerte y la verdad que fue súper transformador para mí y fue hermoso ver la transformación en las pacientes, en las usuarias. Ha sido hermoso ver cómo ellas pudieron detectar esas cositas que nosotros estamos mencionando ahora, de decir, bueno, no, es mi tiempo, es mi espacio, entiendo que hay realidades que tengo que me estoy haciendo cargo, pero también tengo que hacerme cargo de esto. Por ejemplo, de los controles. Mujeres que hacía años que no se hacían controles médicos. Sí. Eso les decía, entiendo tu realidad, entiendo, pero acá hay una prioridad vital que es tu salud. Si vos querés atender toda esta demanda, tenés que estar bien. Y para estar bien necesitas priorizar tu estructura, ¿sí? Y volvemos a eso, ¿por dónde empezar? Y por ahí, por priorizar nuestra estructura. Sí, súper importante. Bueno, después, ¿cuánto influyen las hormonas? Como para salir del biologicismo y pensar que en qué sí podemos decir si este cambio nos afecta. Las hormonas influyen, es una realidad, pero no somos hormonas. Creo que lo dije antes, lo vuelvo a decir ahora. La transición de la perimenopausia a la menopausia es un cambio psicológico, físico, metabólico, emocional y hormonal. O sea, todo eso atraviesa, ¿sí? Bien complejo. Bien complejo, tal cual. Y una cosa lleva a la otra, es un círculo que se va alimentando una cosa de la otra, para bien y para mal, ¿sí? O sea que si yo no descanso porque tengo sofocos, tengo insomnio, me levanto más irritable, eso me altera mi función diurna y a su vez me altera la forma en la que me vinculo, altera mis emociones, altera mis vínculos, mi manera de reaccionar, la psiquis. Y también, a su vez, la parte hormonal que va decayendo y con la disminución del estrógeno y la progesterona, como te decía recién, se altera la parte metabólica, que es lo que nos lleva a este aumento de peso, hasta aumento de la insulinoresistencia, a tener mayor predisposición a guardar grasa visceral, el aumento de la grasa abdominal, sabemos que es un riesgo, un factor de riesgo cardiovascular. El estrógeno es protector en la mujer de todo lo que serían las enfermedades cardiovasculares, entonces nos hace más propensa a tener enfermedades cardiovasculares como hipertensión, ACV, infartos, isquemia, ¿sí? También genera una alteración metabólica. También se conoce que esta disminución en el estrógeno y la progesterona consume nuestro músculo, entonces vas a ver que a medida que nos vamos poniendo más grandes, nos hacemos más chiquitas, ¿viste? Que dicen eso, y eso es porque se produce la sarcopenia, que es como esa pérdida de la masa muscular. Por eso se hace tanto hincapié en que la mujer después de los 40 tiene que entrenar fuerza, porque tiene que desarrollar su masa muscular, porque el músculo es un órgano metabólico, ¿sí? Entonces, para poder aminorar esta falla que se genera por esa insulinoresistencia y por esa predisposición a acumular grasa abdominal, cuando entrenamos la parte muscular, hacemos que nuestro músculo nos ayude a acelerar nuestro metabolismo para que lo otro no se manifieste de una manera más marcada. Sabemos que la actividad física reduce la insulinoresistencia, eso lo promovemos siempre en todos los pacientes diabéticos, que les decimos, hagan actividad física porque con eso consumen glucosa y mejoran la insulinoresistencia, y es así en todos. Después de los 40, actividad física
de fuerza, masa muscular, al menos 3 veces por semana. Necesitamos proteger nuestro músculo y protegiendo nuestro músculo protegemos nuestro hueso. ¿Sí? Que también es uno de los órganos que se altera en la menopausia porque se produce también un consumo de nuestros depósitos de calcio a nivel óseo, entonces por eso empezamos a tener mayor predisposición a la osteopenia, ¿sí? Por eso fíjate que después de los 50 empezamos a pedir densitometrías óseas porque necesitamos ver qué porcentaje de calcio tenemos en los huesos, ¿sí? Entonces hay mucho para trabajar es un síndrome metabólico que va alterando a diferentes niveles nuestro organismo. Por eso es tan linda la medicina integrativa, porque nosotros podemos abordar a la mujer desde todo, desde los pies hasta la cabeza. ¿Sí? Tal cual. Bueno, ¿y qué tratamientos existen y cuándo consultar? Si alguien nos está escuchando, ¿qué de esto uno lo considera un síntoma a tratar y qué es más esperable y por ahí no es necesario consultar? ¿Qué les podríamos recomendar? Lo ideal es que la mujer, viste que la mujer tiene como por ahí el hábito del control ginecológico, entonces eso es una oportunidad. El control ginecológico anual siempre es una oportunidad. En mujeres entre 40 y 50 años, lo ideal es que una vez al año consulten. Si eso no es posible, después de los 40, 45 deberíamos hacer un control. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer lo que sería el estudio hormonal, el análisis de nuestro ciclo menstrual, de nuestra sintomatología climatérica. Necesitamos hacer un laboratorio para ver cómo están nuestros depósitos de hierro, nuestras vitaminas. Es muy importante. Nosotros tenemos acá en nuestra población mucho déficit de vitamina D y el déficit tremendo. De vitamina D y porque tenemos muy mala fama del sol, entonces tenemos muy poca exposición solar y sabemos muy bien que la vitamina D se activa, para su absorción se activa a través de los rayos solares. Entonces eso hay que promoverlo, la exposición solar entre las 11 y 12 del mediodía sin protección de la parte de la cara, el torso, los miembros superiores para activar la vitamina D. En los casos de insuficiencia hay que suplementarla. ¿Por qué? Porque la vitamina D también es responsable de mucha de la sintomatología que uno tiene en la menopausia y muchas veces no es por la menopausia, sino por el déficit de vitamina D, entonces se empiezan a confundir. Hay que hacer laboratorios para ver hormonas, hay que hacer laboratorio para ver vitaminas en general, D, C, B, B6, B12, que son todas las que trabajan en todo lo que serían nuestros síntomas neurológicos, ¿sí? En nuestra inmunidad, reforzar nuestra inmunidad con vitamina C, ver la parte inmunológica también, ver la parte metabólica, glucemia, resistencia a la insulina, ¿sí? Entonces, laboratorio completo, Papa Nicolau. Todo eso lo tenemos que hacer en ese momento, entonces lo ideal es el control ginecológico anual. ¿El estudio de mamas también? El estudio de mama, la mamografía, ecografía mamaria si es necesaria para complementar, ecografía ginecológica para ver útero, ovarios. El control a los 40 es la mamaria, ¿no? ¿Que se arranca? El protocolo, habitualmente nosotros arrancamos a los 40, si no después de los 50 es anual, sí, o sea, una vez al año, pero por protocolo siempre se arranca a partir de los 40 y si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, hay que tener ese antecedente como reseña, porque a veces los antecedentes maternos o en primera, segunda generación son importantes y sobre todo se han dado a edades tempranas, ¿sí? Claro. Entonces por ahí se arranca un poco antes también. El control ginecológico anual yo creo que es algo que se lo recomendaría a todas las mujeres independientemente de la edad. Bien. Y otra cosa que pensaba mientras íbamos hablando de todo esto como más clínico, yo tengo muchas pacientes de esta edad también medicadas por ahí con antidepresivos o con otros psicofármacos que también interfieren en la libido, así que por eso a veces es muy importante hacer todo este diagnóstico con un abordaje bien integral, porque a veces son múltiples factores que están interviniendo. Por ahí tienen tiroides y no sé, algún problema de tiroides y no se están medicando, hipo o hiper, están con medicación psiquiátrica y son como múltiples factores a tratar. Tal cual. Yo trabajo, no sé si lo mencioné, pero trabajo en una clínica integrativa que se llama Regenera.
que ahí tenemos un abordaje interdisciplinario en donde trabajo con una psiquiatra, trabajamos con psicólogas y siempre hablamos de esto de que tenemos muchas pacientes que están bajo tratamientos con psicofármacos y eso altera mucho la sintomatología menopáusica. Entonces lo ideal es que el tratamiento siempre uno trata de que el paciente no sea dependiente de la medicación. Entonces, hacer todo lo posible para que el paciente, mediante psicoterapia y el periodo en el que está con sintomatología mucho más aguda, pueda atravesarlo con la medicación y después hacer una terapia para ir disminuyendo dosis y una vez que termina el tratamiento con el psicofármaco, hacer una interconsulta ginecológica para abordar los síntomas, porque muchas veces si persisten tienen que ver más con la etapa de la mujer y no tanto con la farmacología que estaban consumiendo. Claro, tal cual. Claro. Bueno, esta es muy importante. ¿El placer es parte de la salud? Por supuesto. Sí, para mí sí. Yo creo que quizás no se es tan consciente de eso, pero bueno, de hecho hay dentro de los derechos sexuales muchos que integran esto, ¿no? Como el derecho a la privacidad, a elegir, al consentimiento, a tener acceso a todo lo que tiene que ver con la profilaxis, los tratamientos médicos. O sea, tenemos un montón de derechos que tienen que ver con la salud, la cuestión reproductiva y la cuestión del placer también. Que bueno, que está legislado por suerte también. Sí, y ojalá pudiéramos hacer talleres, eso yo siempre tengo como esa idea de a futuro, ¿no? Como poder hacer talleres en esto del placer, el deseo, no solamente desde lo sexual, que creo que lo hablé con vos también en algún momento. Yo ya los estoy dando, pero para mujeres. No estoy con varones, solamente en el que fue de diabetes, que había de ambos. Bueno, eso está buenísimo porque... la culpa nos inhibe el placer, nos inhibe el deseo, así que hay que trabajar mucho sobre eso y los talleres son re lindos porque uno puede ver en el reflejo del otro quizás una realidad personal también. A nosotros los talleres han sido una herramienta súper... Bueno, en Heller viste que hacemos muchas terapias con talleres. Sí. Nosotros en diabetes hacíamos mucho taller. Y yo lo que más veía de los talleres, casualmente lo más rico del taller era eso, de que veía cómo se nutrían los pacientes, se nutrían unos de otros, de la experiencia del otro, del poder verlo ahí en primera persona y sentirse acompañados en esto que ellos estaban sintiendo y que por ahí vos te sentís como que sos un bicho raro, como que sos el único que lo tiene, y encontrarte en un grupo en donde quizás hay muchas personas que sienten lo mismo que vos, que pasan lo mismo que vos, sentirte acompañado a hacer red, eso es fundamental. Nosotros en Puerperio también trabajábamos mucho cuando estaba Ivana Cornejo en Heller. Estuvo de invitada acá. Sí, la vi. Trabajamos mucho las terapias con los talleres puerperales, porque en el puerperio es súper importante la red. Sí. Así que eso y nosotros ponele en Heller todavía permanece el taller de embarazadas, que ahí se súper acompañan en ese momento tan especial y bueno, ahora podríamos hacer uno para esta edad. Los talleres. ¿Las embarazadas arrancan desde el inicio del embarazo o en algún mes en particular? En tercer trimestre es lo ideal, porque hay encuentros que son físicos. Bien. Entonces lo ideal es que estén como más cerquita de la etapa de parto para que ayudemos a todo lo que es movilidad y flexibilidad de la cadera, todo eso. Así que... Y también pensaba en esto de la perimenopausia, ahora que vamos hablando de más cosas me siguen apareciendo cuestiones, pero con todos los tratamientos de fertilidad que hay ahora, yo tengo muchas pacientes y conocidas y demás que han sido mamás a los 45, 47, sí, ¿no? Que también ha hecho como todo un cambio de lo que era antes, ¿no? Como claro, cambios de cuestiones culturales y de cómo la ciencia interfiere en algo de esto de las cuestiones de vida, de proyecto de vida. Sí. Y como por último mito, si no tengo ganas de tener sexo, ¿es un problema? Vuelvo a lo mismo, es un problema si genera incomodidad en la pareja, ¿sí? Si genera un malestar en alguno de los dos, porque como te contaba recién, el mejor ejemplo justamente lo tuve ayer en el consultorio. Mira, parece que hubiese venido para que lo contara hoy. Pero la mujer, mientras se sienta plena, el deseo no pasa solo por lo sexual. Entonces yo creo que lo importante es que se encuentran en el deseo vital y después lo otro se va acomodando. Y como les digo, para el tema de la sintomatología, tanto de la libido como de las molestias a nivel vaginal, hay tratamiento.
Entonces, si eso se debe a un problema hormonal, el tratamiento existe. Si eso se debe a dolor, el tratamiento existe. Y si eso se debe a que no tengo ganas, y está bien no tener ganas, y no me molesta, y a mi pareja tampoco le molesta, o no tengo pareja, está bien también. No hay que tener obligación de tener relaciones sexuales sí o sí. No, Sí, porque hay algo también muy cultural del mandato de que hay que gozar todo, disfrutar todo, tener mucho sexo. ¿Y qué aparece cuando no lo hacemos? La culpa. No, y en la clínica lo que está apareciendo hoy es que cada vez hay menos deseo, pero por ahí tiene que ver justamente con toda esa demanda y toda esa exposición que hay. Y bueno, y hay algo del deseo que también tiene que ver con lo novedoso, hasta incluso con lo prohibido, bueno, con un montón de factores. Entonces, es tan complejo que hay que entrar y analizar qué es lo que está interfiriendo. Son múltiples factores. Tal cual. Y a veces hay que también darse la oportunidad de reactivar el deseo, porque muchas veces nos pasa de que estamos tantos años con la misma persona que pasamos a estar en ese piloto, ¿viste? En modo automático, en donde, bueno, ya es lo mismo, y no es por falta de deseo, sino es por falta de imaginación. Ajá. Eso también es algo que yo lo hablo frecuentemente, porque es como que en las parejas de mucho tiempo, el acostumbramiento y el hecho de estar tanto tiempo juntos hace que ambos entran en un rol de piloto automático. Entonces ya no pasa esto de tener deseo o relaciones sexuales por deseo, sino por costumbre. Es como, bueno, martes y jueves, calendario, ¿no? Calendario. Tremendo. O por decirte, qué sé yo, esto de mandarte un mensajito. Es como que, bueno, me estás mandando un mensajito porque pasó toda la mañana y no nos hablamos, o porque realmente tenés ganas de mandarme un mensaje. Entonces esto de tratar de las rutinas, exacto, ¿no? La rutina, el acostumbramiento de, bueno, yo soy siempre el primero que te mando el mensaje. No, acá el tema es cuando uno lo hace con ese deseo personal de decir, che, me interesa saber qué estás haciendo, cómo estás, eso. Claro. Y sobre todo esto de darse el lugar de investigar, de imaginar, de explorar. Justamente pensaba en esto de que la fantasía es algo que es puramente humano, y esta capacidad que tenemos es una gran herramienta para conectar con el deseo. Tal cual. Bueno, eso también, no todas las fantasías son para llevar a cabo, eso también hay que trabajarlo con el consentimiento, con la comunicación, con la conexión real con lo que a uno le pasa, porque si no también después pasan estas cuestiones como o de culpa o de angustia, pero sí poder permitirse explorar y encontrar qué. Tal cual. Es bueno eso que decís de que no todas las fantasías se pueden llevar a cabo y es real, y esto del consentimiento también es muy importante. Pero permitírselo es un gran paso, porque muchas veces por los tabú o por los prejuicios no nos damos la oportunidad de explorar cosas que son fascinantes y que ni siquiera conocemos. Es un mundo distinto, digamos. Entonces, esto, darte la oportunidad de vivir el placer desde otro lugar para que puedas encontrar en esa fantasía como ese alimento para reactivar el placer. Y Gaby, y por allí, como para ir cerrando, ¿alguna peli, serie, libro, algo dentro de tu formación que digas estaría bueno como ABC? Mira, a mí me gusta mucho un libro que se llama Tu cuerpo en llamas, que es de Beatriz Larrea, que habla justamente de todos los cambios que ocurren en la mujer y en nuestro cuerpo llegada a cierta edad, y ella lo escribe motivada por su experiencia de vida personal, siendo mamá grande después de los 40, experimenta una perimenopausia ahí en puerperio, perimenopausia, fue así como todo junto. Lo hablábamos recién. Divorcio en el medio, y en todo eso, pandemia. Y ahí nace este libro. No se privó de ninguna crisis. Nada, todo. No si se había mudó, catástrofe. No se mudó en esos días también. Se mudó. Claro. Mexicana se fue a vivir a España. No, claro. No me acuerdo si primero se fue a Alemania porque cambió de idioma, y eso también fue algo. Exacto. No. Y de Alemania después a España. Y es un libro muy lindo. Porque todo esto que estuvimos contando
lo habla en este libro y te explica con un lenguaje adaptado para que cualquier persona, no solamente del ámbito de salud, lo pueda entender, en donde te habla qué son las hormonas que bajan, que suben, por qué pasa esto, entender por qué los sofocos, por qué me siento así, y responde muchos por qué. Y también ella tiene un podcast que está en Spotify, que también la pueden buscar como Beatriz Larrea, que tiene varios episodios también y habla sobre todo esto de su libro. Tiene 2 libros, Tu cuerpo en llamas es el primero. Y después tiene el segundo, que es Cómo apagar ese cuerpo en llamas, que tiene otro nombre, pero básicamente la esencia del libro es ese. El primero te explica el por qué te sentís como te sentís y el segundo te explica cómo hacer para apagar la inflamación celular, que es la raíz de todo lo que uno siente, la inflamación celular, tal cual. Esa sería una buena opción como libro. Después hay muchas novelas eróticas que están buenísimas. Sí. Que son ideales para encender la llama porque son muy descriptivas de cuencas blancas, puede ser algo así. No lo conozco ese. Mira, lo tengo acá porque justamente tengo consultantes que van con el libro. Ajá. Así que imagínate cómo son mis consultas. El otro día estuve con que de hecho hice una publicación sobre esto, porque me llamó la atención porque ella me decía que elegía libros si tenían más de 400 páginas porque si no se aburría. Ajá. Digo yo, qué importante que es, y lee desde los 12 años. Hice una publicación en base a esto porque me llamó la atención lo que me contaba y el hecho de tenerlo como hábito hizo de que ella pudiera mantenerlo a lo largo, y hoy tiene 50 años y lo sigue haciendo desde los 12. Y me dice, yo le decía, tenés que hacer un programa de radio para contar todo esto que sabes. Mira, a mí me puso el orden, Florencia Bonelli. Son todas novelas eróticas. Ajá. Caballo de Fuego, París, Congo, Gaza. Y después me puso Indias Blancas. Ajá. Y la vuelta de Raquel. Anotamos todo eso. Esas son novelas que hablan del erotismo en tiempos pasados. Entonces está bueno porque trabajan mucho los tabú. Está buenísimo. Y bueno, no sé, vos también capaz que tenés algo para contarnos. Podcast está Encendidas, que también ellas son 2 chicas, hablan desde su experiencia personal y también llevan invitadas y tienen capítulos muy piolas. Y también hay un capítulo muy bueno de un podcast que es con Sexuar, que ella fue profe mía del posgrado y es médica, sexóloga. Hay uno de los episodios que habla de porno ético, que es uno de los últimos, que habla como de un porno feminista. Ajá. Mucho más conectado con el deseo, con el cuidado, que no tiene que ver con toda la performance más agresiva, como más clásica del porno, que está como muy bueno también para trabajar algo de las fantasías donde uno se pueda sentir más representado, porque incluso comentaban, escúchenlo, pero que comentaban algo de que, por ejemplo, representan algunas enfermedades como el cáncer, cómo se erotizan estas personas dentro de esas escenas, y que llega a ser un porno erótico y emotivo. Y que está bueno poder integrar estos 2 factores porque la sexualidad no está por fuera de las emociones. Y si está por fuera de las emociones, estamos hablando de un sexo más compulsivo, que hay tratamiento también para la adicción al sexo. Sí, es re importante eso. Yo he tenido pacientes que han atravesado patologías invalidantes y hay un mensaje que me dejó una que me tocó muy profundo porque me dijo, a mí el sexo me salvó. Porque en su invalidez física, ella no se podía mover en ese tiempo, tenía una limitación en la movilidad muy importante, y en el único momento en que se sentía plena era en el encuentro sexual. Entonces digo, qué importante es esto, que podamos darnos la libertad de vivir el sexo libremente, de poder encontrar esto de cuáles son nuestros sitios erógenos, de poder entender esta etapa de la menopausia como un momento de plenitud y no de finalidad, que es lo que habitualmente estamos viendo, y de encontrarnos con esta nueva etapa de la mujer mucho más plena, segura, y para trabajar un montón en el consultorio sobre todo esto.
Bien. Bueno, sí, sexualidad y discapacidad sería como para otro episodio también bastante amplio y complejo. Tal cual. Bueno, Gaby, ha sido muy interesante tu participación por el podcast. No sé si a vos te quedó algo más para decir antes de que nos despidamos. No, invitarlas a la consulta y por ahí comentar mis lugares de trabajo, mis sitios. Yo estoy trabajando en Neuquén, los lunes en Centro Médico La Trinidad, los miércoles estoy en Plotier, en Consultorios Godoy, y los viernes estoy a la mañana en Regenera, esta clínica que les mencionaba, que es integrativa, en donde trabajamos con un equipo transdisciplinario, y los viernes a la tarde en Marcus, también en Neuquén. Así que si les Múltiples interesa, lugares para encontrarte. Y vamos a dejar igual abajo en la descripción tu teléfono, que es 299-68-93-64-8 y el Instagram doctora Bisuti con 2t.gineco. Exacto. Bueno, Gaby, muchas gracias. Gracias a vos, Lau. Gracias acá por invitarme y ha sido un placer y la pasé hermoso. Qué bueno. Te esperamos en algún otro episodio. Sí, por supuesto. Encantada. Bueno, mi nombre es Laura, como ya saben, soy psicóloga, soy sexóloga y les comento que el próximo episodio, que es el número 13, vamos a estar con el consultorio inclusivo, donde vamos a hablar de diversidad sexual y le vamos a dar una vuelta más, porque la sexualidad es muy compleja y hoy por allí nos focalizamos un poco en la mujer o en toda persona que tenga útero y tenga que hacer un control ginecológico y demás, pero la próxima vamos a hablar de la diversidad sexual y lo que ello implica y cómo se puede intervenir en algunas cuestiones que tienen que ver también con la salud física y emocional. Así que les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado. Pueden dejar sus comentarios, compartir para mover un poco el algoritmo y llegar a más gente con esta información. Esperamos que les haya gustado y nos despedimos. Hasta la próxima.